carta a la iglesia. Hoy vamos a ver de pecador a pecador y espero que les guste. Una de las cosas con las que un predicador lucha es cómo transmitir un mensaje. Tiene estos obstáculos de saber cómo organizar sus ideas, de no ser muy repetitivo, de a lo mejor estar explicando una idea muy fácil, pero piensas que no, entonces la explicas mucho tiempo, o a lo mejor una idea muy difícil, irte muy rápido y nadie te entiende nada. Y el problema clásico de no caer en un extremo. Por ejemplo, de repente estás hablando de la santidad, pero tiendes a caer en el extremo de ser muy duro, muy legalista, muy seco, muy estricto, ¿no? O tal vez estás hablando de la gracia de Dios, de su perdón, pero de repente empiezas a sonar como que no importa lo que hagas, no hay consecuencias, Dios te perdona, Dios es barco, y es un extremo tampoco bueno. Y es por eso que hoy quisiera hacer lo mismo que un día hizo Pablo cuando le mandó una carta a Timoteo, su discípulo. Abrir mi corazón. Y no quiero hoy hablarte de pastor a oveja, hoy no. No quiero hablarte como predicador, quiero hablarte de pecador a pecador. ¿Me acompañas ahora? Dios, te damos muchas gracias por este día, gracias porque tú nos bendices y nos amas. Gracias por tantos regalos que nos das. De verdad que quisiéramos hoy escuchar tu voz y en serio tratar de seguirte, tratar de buscarte y encontrarte y obedecerte. Ayúdanos para que lo que nos digas podamos cumplirlo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y quisiera hablarte así, y lo dividí hoy en 3 puntos. Y el primero es lo vil del mundo, y quiero explicarme. Algo con lo que Pablo, que es el personaje que estamos hablando hoy, tuvo que luchar mucho, fue con el ¿y tú quién eres para decirme lo que tengo y no tengo que hacer? Es decir, tenía que luchar con que las personas lo escucharan, porque muchas veces decían, tú no tienes autoridad para mí. No eres alguien que me pueda aconsejar ni siquiera, ¿no? Y Pablo luchaba con eso. Pero hoy en la carta, Pablo no va a estar a la defensiva. Le va a abrir su corazón a Timoteo y le va a explicar por qué hace lo que hace. Por qué es que él se atreve a decirle a las personas y a predicarles lo que deberíamos de ser, lo que deberíamos de hacer. Y como te digo, no creo que Pablo esté tratando de defender ante Timoteo, porque Timoteo era su discípulo, ya sabía que Pablo tenía autoridad. Sin embargo, creo que quería hacer lo mismo que yo quiero hacer contigo cada domingo y cada jueves, que es inspirar. Pablo le dijo a Timoteo lo siguiente para inspirarlo. Le dijo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Y yo creo que no hay nada más inspirador que ver cómo Dios elige a su equipo, ver cómo elige a los que van a ser parte de su familia. Y se parece mucho a la historia en el circo de las mariposas. ¿Lo has visto? Si no lo has visto, te invito a que al final de la predicación lo veas. Te voy a dejar el link de esta fabulosa historia aquí abajo. Pero si ya lo viste, te invito a que la vuelvas a ver para que recuerdes cómo Dios elige a su equipo. Este circo de las mariposas no te lo voy a contar todo, pero hay un director del circo que es Mr. Méndez y él elige a su equipo
no usualmente, no como tú esperarías que alguien lo hiciera, sino que elige a los que pareciera que tienen menos potencial, a los que la sociedad y la gente menosprecia y saca lo mejor de ellos. Y ellos realmente, por su cuenta, no hubieran podido hacer gran cosa, sino que Mr. Méndez tiene que intervenir y cambiar el rumbo de su vida. Algo así pasa con nosotros. Cuando Dios elige a los de su equipo, no elige precisamente a los que esperaríamos. De hecho, Pablo en otra carta dice: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. A este tipo de personas elige Dios, a los que por su propia cuenta no hubieran podido hacer nada, a los que no tienen ningún derecho de presumir porque no hay nada que presumir. Sin embargo, Dios hace cosas maravillosas con ellos, como lo hizo con Pablo. Si Dios eligiera superestrellas, estarían muy ocupados siguiendo su propia agenda y no los planes de Dios. Estarían preocupados porque si Dios los llama a hacer algo, dirían: bueno, ¿y yo qué voy a ganar? ¿Y por qué no mejor hago un comercial para ganar más dinero? Estarían más preocupados por su imagen y por lo que la prensa dice de ellos. Pero cuando Dios no elige superestrellas, todo eso es diferente. Y si Dios llega a elegir superestrellas, lo que hace es primero les da una lección de humildad. Y eso es lo que pasa con la historia de Moisés. ¿Te acuerdas de este gran personaje que Dios usa de una manera impresionante, que de hecho abre el mar y lo parte en dos, con dos murallas de agua de cada lado? Tú dices: no hombre, alguien que puede hacer eso ha de ser muy presumido. Dios le tiene que dar a esta superestrella antes una lección de humildad. De hecho, en la infancia y en la juventud de Moisés, él era de parte de la corte del faraón. Él estudió en las mejores escuelas y tenía un conocimiento y una sabiduría muy grandes. Él literalmente vivía en un palacio y era lo que podría llamarse una superestrella. Así que Dios le tiene que dar su lección de humildad. Lo lleva al desierto y durante mucho tiempo, de hecho hasta esta lección de humildad duró tanto tiempo que tal vez Moisés se hizo demasiado humilde. Según las palabras del propio Dios, dijo que él era la persona más mansa que había en toda la tierra, la más humilde. Y esto lo podemos ver incluso cuando Dios lo llama. Podríamos pensar que ya es demasiado humilde, pero es que eso a veces es necesario. Cuando Dios lo llama, pasa lo siguiente. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Te das cuenta? Esto a mí me gusta mucho, porque cuando Dios nos llama, muchos de nosotros vemos nuestra incapacidad y decimos: Dios, ¿por qué yo? Así como Moisés, así como Pablo, y peor aún, yo. ¿Por qué yo le hablaría a la gente? ¿Por qué yo los inspiraría y los exhortaría a que se enamoren de Dios y que se acerquen a ti? Y me encanta porque Moisés no tiene muy alta autoestima. No cree que sea capaz. ¿Y sabes qué hace Dios con eso? No lo corrige. No le dice: no, Moisés, tú eres muy inteligente, estudiaste en las mejores escuelas. No dice eso Dios. Lo que le dice es: no es por ti que te van a oír, es por mí. Es porque yo voy contigo. Y lo mismo es con Pablo, y lo mismo es conmigo. Si fuera por mi capacidad, si fuera por lo que yo tengo que decir, no habría mucho que hacer.
Pero si es lo que Dios tiene que decirnos, entonces sí es muy importante y hay que escucharlo. Y eso es lo que dice Pablo: Dios fue el que me puso en el ministerio y me tuvo por fiel, siendo que yo era la persona menos indicada. Pero yo creo que lo mejor de todo, lo que más motiva a Pablo, no solo es que Dios lo llama, sino que hay una razón detrás de esto, la razón de todo, que es lo que yo creo que motiva a Pablo. Y es lo mismo que me motiva a mí. ¿Cómo me conquista Dios? ¿Cómo hace que queramos darle todo? ¿Cómo hace que te enamores de Él? Dice Pablo: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La frase que dice que la gracia de Jesús abundó mucho más, en el original realmente quiere decir sobreabundó. ¿Te suena esa frase? Es una frase que vimos de hecho en Romanos un día. Porque cuando Dios vence el mal, lo hace venciéndolo con el bien. Cuando Dios vence la maldad, lo hace con un cañonazo de amor. Y así vence con el bien el mal. En Romanos 5:20 es la frase que te digo, que dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y yo creo que ese es el principio de Dios, de Jesús, que conquista todo. Es el principio 747, como lo llama un escritor que se llama Max Lucado. Lo llama así porque en Lucas 7:47 hay una historia de cómo la gracia sobreabunda en la vida de una persona. Y dice la historia que un día Jesús fue a la casa de una persona que se llamaba Simón, era fariseo, y que de repente cuando estaban comiendo vino una mujer que todos sabían que tenía muy mala fama y empezó a lavar los pies de Jesús, ¿te acuerdas? Los empieza a lavar con un perfume muy caro y lloraba sobre sus pies y con sus cabellos los secaba, ¿no? Y Simón empieza a pensar juiciosamente dentro del mismo, dice: si Jesús supiera y fuera profeta como dice, sabría que la clase de mujer que está haciendo eso es una pecadora. Entonces él, sabiendo lo que maquinaba dentro de él, le empezó a hablar y le contó una historia. Le dijo: imagínate que había dos personas que le debían dinero a otro, ¿no? Y uno le debía 5,000 pesos, hablando en mexicanizado, ¿no? Y la otra persona le debía 50,000. Pero como ninguno tenía para pagarle, decidió perdonar a los dos. Jesús le pregunta: ¿quién crees que ama más al que los perdonó? Y contesta Simón: pues yo creo que aquel que le fue perdonado más. Bien has dicho, le dijo Jesús, porque cuando yo llegué a tu casa, tú no me ofreciste nada, no me diste agua para lavarme las manos, pero ella me dio un perfume para lavarme los pies. No me diste un beso en la mejilla, pero ella no deja de besar mis pies. Porque te digo que el que mucho ama es porque se le ha perdonado mucho. Y te estoy parafraseando la historia, pero esa es la idea. La mujer que estaba a los pies de Jesús amaba muchísimo a Jesús porque sabía que era perdonada. Y yo te conté, creo que el jueves o no me acuerdo cuándo, que yo de chiquito esa historia me sacaba mucho de onda porque yo sentía que no había ofendido a Dios. Había escuchado personas y testimonios que decían: yo antes era narcotraficante, yo antes mataba, qué sé yo, pero ahora mi vida ha cambiado totalmente y quiero obedecer a Dios, ¿no? Y yo decía: es que yo no he hecho cosas así, y no me gustaba esta historia porque sentía que no podía amar a Dios a menos de que hubiera hecho algo muy malo y Dios me perdonara. Pero lo que también te conté es que no tuve que hacer cosas malas, sino que solamente tuve que abrir mis ojos ante lo que ya había hecho. El problema no es que la gente tenga que hacer cosas malas para amar a Dios,
sino que tenemos que abrir nuestros ojos y darnos cuenta que ya lo hemos hecho, que ya necesitamos ser perdonados por Él. Y ese es el principio, que lo que Dios nos pide es que lo que Él nos regaló de gracia, nosotros lo repartamos a los demás, que entendamos que nosotros tenemos que amar a Dios, pero solo porque Él nos amó primero. Ahora, algo que a mí me gustó mucho y que noté en este pasaje es que Pablo no está diciendo de los pecadores de los cuales yo era el primero. No, algo que me identifico cañón es que dice de los pecadores de los cuales yo soy el primero. Y no es lo mismo, ¿verdad? Porque si te puedo decir algo es que yo no necesité de la gracia y el perdón de Dios una vez en mi vida. Lo necesito constantemente, todos los días. Necesito de Él y de que me vuelva a perdonar y que me vuelva a dar otra oportunidad. Sigo siendo, en muchos sentidos, el primero de los pecadores. Y ahora, no me malentiendan. Yo estoy seguro de que cuando Jesús entra realmente en la vida de alguien, la transforma por completo, la cambia radicalmente. Y yo creo que eso ha pasado con mi vida también. Pero eso no quiere decir que estoy ni de cerca cumpliendo la meta de Dios para mí. Es como dice la canción de Jesús Adán Romero: mi justicia queda lejos de tu perfección. Y es lo mismo que Pablo dice en otra carta. A los filipenses les dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también yo fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese blanco? ¿Cuál es esa meta? Bueno, ese es el punto número 3, y es el testimonio. Que Pablo dijo, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo a los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero que la gente diga, si Dios perdonó a Germán, entonces también me puede perdonar a mí. Ser ejemplo en el sentido de que Dios es muy misericordioso y puede perdonar aún a Germán. Y decía Pablo, por tanto, a Él sea la gloria. Por tanto, a Él sea la gloria. ¿Y cómo podemos darle gloria a Dios? Como Pablo decía también en otra de sus cartas, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cómo podemos darle gloria y gracias a Dios? Buscando que se cumpla su plan, más de lo que buscamos que se cumpla el nuestro. De hecho, cuando oramos es lo que le decimos, ¿no? Hágase tu voluntad y no la nuestra. Pero a veces algo que decimos y que no queremos tanto. ¿Y cuál es su plan? ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que la misma gracia que hemos recibido nosotros, el mismo perdón y el mismo amor, lo reciban también otros. Que el mismo cañonazo de amor que me llegó a mí, le llegue también a los demás. Y ese es el testimonio. Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Te das cuenta? La razón de todo, lo que mueve y conmueve y lo que nos obliga es
que Jesús se entregó porque me amó tanto. Y eso hace que yo quiera darle toda la gloria y toda la honra. No es que yo sea bueno, no es que yo sea perfecto, no es que yo sea ejemplar ni santo, sino que me conmueve tanto que quiero compartirlo. Y eso es lo que quiero inspirarte. Que así como Pablo digas, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Que la gente conozca a Jesús. Y tú te preguntas, ¿cómo puedo conocer a Jesús? A ver, ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde está para que yo pueda ir y saludarlo o preguntarle? Bueno, pregúntale cómo le hizo Pedro. ¿Te acuerdas cuando Pedro estaba tratando de huir, de que no lo reconocieran, cuando niega de hecho a Jesús? ¿Por qué reconocieron a Pedro? Porque hablaba igual a él. Porque decían, tú eres Galileo, hablas como ellos, hablas como sus discípulos. Y el punto de todo es que nosotros logremos estar tan cerca de Jesús todos los días que la gente pueda verlo. A lo mejor no directamente, sino a través de nosotros. Porque de repente oyen que hablamos como Él, que amamos como Él, que pensamos como Él. Y que no estamos todo el tiempo buscando nuestros placeres egoístas, sino amando sacrificadamente. Que la gente pueda casi verlo cuando les hablamos con tanto amor sobre Él. Cuando les hablamos de pecador a pecador. Yo sé que así lo vamos a hacer. Y por eso nos estamos viendo. Nos vemos el jueves. Bye. La próxima semana, madurez. No te lo puedes perder.